de las tramas. Observamos acá que tenemos el CETIPRES, el repositorio de documentación, en la cual nos va a enviar, en este caso, a lo que va a ser la página de los estándares. Y ahí lo que se tiene que hacer es seleccionar el CETIPRES. ¿Ya? Y vamos en este caso a seleccionar la opción que dice manuales. En esta parte a nosotros nos va a devolver los manuales que tenemos de lo que es información, en este caso del manual usuario del CETIPRES, el manual de la estructura de las tablas de anexo y otros manuales más que nos puede servir para poder, digamos, enviar nuestra información. Además, se va a encontrar lo que es información de lo que es el catálogo de MINSA, que son documentos que nos van a ayudar para poder complementar la información que nos piden en cada una de las tramas. Acá tenemos la CIL-10, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CPMS, el Catálogo de Procedimientos Médicos y Sanitarios del Sector de Salud, la UPS, que es la Unidad Productora de Servicios, y además tenemos acá un tutorial, en este caso de hospitalización, que nos va a servir para generar la tabla de uno, como es el archivo del Excel para el movimiento hospitalario, descensos y egresos. Y acá ya encontramos donde dice tutorial de las 13 tramas del anexo 1. En esta parte nosotros vamos a encontrar un material de cada una de las tablas que va desde la tabla A de recursos en salud hasta la tabla J, programación asistencial, que hacen un total, en este caso, de 13 tramas. En este momento vamos a revisar qué información tenemos que presentar en la tabla A de recursos en salud. ¿Ya? En la primera parte nosotros encontramos cuáles son los variables de la tabla, o sea, cuáles van a ser los campos de información que nosotros tenemos que presentar, en los cuales se tiene que reportar el número de consultorios físicos, consultorios funcionales, camas hospitalarias, médicos serum, médicos residentes, enfermeras, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, tecnólogos médicos, obstetrices, farmacéuticos, auxiliares técnicos asistenciales, otros y ambulancias. La estructura, en este caso, de cómo se envía la información o está elaborado el material de las diapositivas, pues tiene, digamos, 6 pasos. Y en el primer paso nosotros encontramos un glosario de términos, que es una definición de cada una de las variables. Por ejemplo, acá tenemos qué información se consigna, en este caso, lo que es el consultorio físico, que viene a ser el ambiente físico delimitado perteneciente a la infraestructura del IPRES, especialmente que está acondicionada para realizar atención de consultas. Tenemos también lo que son los consultorios funcionales, que es el ambiente físico utilizado en varios turnos de atención operativamente. Corresponden a los turnos de atención programados por cada consultorio físico. Vale decir que si en un consultorio físico se programan 2 turnos de atención, pues estos corresponden a 2 consultorios funcionales. Se va a registrar también el número de camas hospitalarias. Camas hospitalarias, pues considera a la cama instalada para uso regular de los pacientes hospitalizados, internamiento, ocupadas o vacantes. Se cuenta como cama hospitalaria toda la cama de adultos y niños, las cunas de recién nacidos enfermos, incubadoras que albergan a recién nacidos en riesgo o con procesos patológicos. Se incluyen lo que son las camas de cuidados intensivos, unidad de vigilancia intensiva, pero no se deben considerar aquellas que se usan temporalmente con fines de diagnóstico o tratamiento, ya sea caso de rayos X, fisioterapia, cama de trabajo de parto, cama de recuperación postoperatoria, camillas ubicadas en la sala de emergencia. Se va a registrar también los médicos, considerados médicos, el profesional colegiado, con el registro del Colegio Médico del Perú, bajo cualquier modalidad de contrato, incluyendo SERU o segunda especialidad y residente de todos los servicios que hayan realizado labor asistencial, administrativa o de investigación en el mes reportado. Se va a informar los médicos SERU que se encuentran realizando el servicio rural
urbano, marginal de salud y que hayan realizado alguna labor asistencial o administrativa en el establecimiento durante el mes reportado. Tenemos lo que son enfermeras o enfermeros, profesional colegiado, registrado en el Colegio de Enfermeros del Perú bajo cualquier modalidad de contrato. También los médicos residentes que se encuentren realizando el programa de residentado médico en el establecimiento durante el mes reportado. Se debe informar de los odontólogos, que son profesionales colegiados en el Colegio de Odontólogos del Perú. Si se tiene psicólogos, también se informará igual de tecnólogos médicos, nutricionistas, obstetrices, farmacéuticos. En otros profesionales que se incluyen acá son a los trabajadores sociales, los optómetras, biólogos, físicos, químicos y otros profesionales de la salud titulados bajo cualquier modalidad de contrato que hayan realizado labor asistencial o administrativa en el mes reportado. Acá no se incluye trabajadores bajo modalidad formativa, que sean practicantes. Auxiliares técnicos asistenciales, son los auxiliares técnicos asistenciales bajo cualquier modalidad de contrato de todos los servicios que hayan realizado, ya sea labor asistencial o administrativa en el mes reportado. Bueno, si tenemos ambulancias que están destinadas para el transporte de personas, enfermeras o heridos, desde o entre lugares de tratamiento que se encuentren operativas o en funcionamiento. Entonces, veamos un caso acá que nos puede ayudar para tener una idea cómo es que se va a ir registrando. Por ejemplo, nosotros tenemos, en medicina tiene 4 consultorios físicos, pero atiende mañana y tarde. Entonces, tendríamos que, serían 8 consultorios funcionales, ya que tiene 2 turnos, ¿correcto? Pediatría tiene 2 consultorios físicos y sin embargo atiende de 8 a 12 en las mañanas, en las tardes de 12 a 4 e incluso en las noches de 4 a 8. Entonces, por lo tanto, serían 6 consultorios funcionales, ¿no? Y así sucesivamente. Para el caso de las camas, estos datos será de acuerdo al censo de enfermería. Por ejemplo, medicina tiene 15 camas, ginecología tiene 10 camas, y así se va a sumar e informar el total de las camas. La IPRES debe consolidar la cantidad de profesionales de salud de acuerdo a las especificaciones del glosario de términos que anteriormente se les ha leído, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos médico en medicina 5, médicos en cirugía 2, médico director 1, médicos jefe, hace un total de médicos que se tienen que informar, es 11. Esa información que nosotros estamos viendo, pues se va a tener que colocar en una tabla. Esa tabla nosotros lo podemos, si en caso no tuviéramos un sistema que pueda realizar el reporte, en este caso de esta trama y de las tramas, podemos utilizar un Excel que nos puede servir como un modelo para poder ordenar esta información y luego subir al sistema de CETIPRES. ¿De dónde descargo este archivo? Dentro de la parte de tablas y tutoriales, dentro de la página mismo de estándares que estábamos viendo, en la parte inferior tenemos acá tablas y tutoriales en Excel. Tengo acá lo que es Excel para remitir la data previa. Si hacemos clic en él, pues descargo este archivo. Estoy procediendo a abrirlo. Y es un archivo en Excel donde vamos a encontrar información de las 13 tablas, en la cual voy a encontrar una tabla de ejemplo y una tabla en blanco. Esta tabla de ejemplo es para el caso de la tabla A. ¿Ok? Seguimos revisando el material que tenemos acá. ¿Qué información es la que tengo que consignar? Acá voy a encontrar dentro del PDF en el paso 3 las tablas, los campos de la tabla A, en este caso reporte de salud. Esta tabla me va a servir bastante para el cual, digamos, tenga que dar el tema de los formatos, muchas veces los campos que se tienen que ingresar los datos. Los 3 primeros campos, la información que se coloca es el periodo del reporte, el código de la IPRES
y el código de la UJIPRES. En este caso, si la IPRES es única, en este caso tendría que ir el código de la IPRES tanto en el código de la UJIPRES. Caso contrario, si la IPRES está perteneciendo a una UJIPRES, entonces ahí van códigos diferentes. Tengamos en cuenta que los códigos generalmente son de 8 caracteres. Los consultorios físicos. Acá coloco el número de consultorios físicos, consultorios funcionales, camas hospitalarias, total de médicos, médicos residentes, enfermeras, odontólogos, psicólogos, hasta el número de ambulancias. Este campo, pues si nosotros observamos en la imagen de acá, si yo tuviera que presentarlo ya en mi archivo en blog de notas, iría para las IPRES solamente la información del IPRES. En el caso de ser un grupo IPRES que forma parte de una UJIPRES, pues tendría que la información de todos los establecimientos que formen parte de esa UJIPRES. En este caso, acá hay 3 establecimientos que pertenecen. Y es el responsable grupo que tiene que enviar esta información. ¿Correcto? Entonces, si nosotros observamos acá en el Excel, pues tengo esta tabla en la cual están los campos que se mencionaba anteriormente, con la información de cada uno de los número de consultorios físicos, el número de consultorios funcionales, el total de las camas hospitalarias, el número total de médicos que están en el establecimiento, médicos o médicos residentes, enfermeras, odontólogos, y así hasta poder ingresar la información de las ambulancias. Hasta acá les consulto si hubiera, quisiera saber si tuvieran alguna consulta para poder, digamos, apoyarlo. Se logra entender la diferencia entre los consultorios físicos, los consultorios funcionales. ¿Sí se comprende? Ok. A ver, veamos acá en la cual, digamos, nosotros tendríamos que llenar una tabla A. La tabla A que lo tenemos acá en ejemplo. Y acá tendría que colocar, digamos, la información. Acá tengo que poner el periodo de reporte. Para este caso tendríamos que ya informar el 2025-02. Quiere decir que estoy armando ya la información del mes de febrero. El código de la UJIPRES, ¿no? Pongamos 001234. Ese va a ser, digamos, el código de la IPRES. ¿Ok? Si se dan cuenta, es el mismo que yo tengo que colocar en este caso para mi UJIPRES. Pero acá me está diciendo que nosotros tenemos que ingresar en este caso el siguiente formato. Si nosotros observamos en nuestra diapositiva, me está indicando acá que es el formato de texto en la cual, digamos, va a tener 8 caracteres. Por lo tanto, si yo reviso acá, pues solamente está tomando como 4 y ahí voy a tener error. Por lo cual se le recomienda que usted, digamos, a le cambie el formato y lo ponga texto. Entonces, cuando nosotros ingresemos acá los valores en 0, pues lo va a tomar como tal. Está. A veces algunos lo ingresan con 7 caracteres, o sea, con 0 menos, y cuando suben la información, sale el error. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle cuando subimos la información. Tenemos, en este caso, 10 consultorios físicos que atienden a doble turno. Por lo tanto, serían 20 consultorios funcionales. Tenemos 50 camas hospitalarias, un total de 10 médicos, 3 médicos cirujos, 2 médicos residentes, 20 enfermeras, 3 odontólogos, 3 psicólogos, 2 nutricionistas, un tecnólogo médico, 2 obstetrices, y en farmacéuticos no tenemos, pero en este caso no puedo dejarle en blanco. Si no tenemos, tendría que colocarle 0. Los auxiliares técnicos son 30, otros profesionales 20. Ambulancias no tenemos, ponemos 0. Y entonces observamos que acá
que en la celda U se ha generado en este caso una función que es la de concatenar. Todos los valores que se han ingresado en los demás campos los ha juntado en uno solo, ¿correcto? Y así va a ser si hubiera, digamos, más de un registro, pero en este caso la tabla A solamente es uno, pues genera uno. Si hubiera más, irá generando igual en las demás filas, ¿no? La celda 1. Entonces, lo que se tiene que hacer acá, pues me indica que hay que copiar esta información a un bloque de notas. En este caso, pues tendría que generar acá un nuevo documento de texto. ¿Ok? Voy a abrir un nuevo documento de texto. Y la información que tengo acá en el Excel, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. ¿Ok? Eso es lo que me está diciendo. Tengo que tener en cuenta acá que el cursor quede al final del último valor del registro. Entonces, si ya lo tengo dentro de mi blog de notas, pues hay que tener en cuenta de que va a haber una estructura de cómo se va, digamos, a guardar el archivo para que nosotros podamos enviarlo. ¿Y acá qué me indica? En el caso de ser una iPress, pues tengo que colocar primero el código de la iPress, guión abajo el año, guión abajo el mes, guión abajo el nombre de la tabla. Siempre acá va a empezar con el prefijo TA y luego se cambiará este valor de A0 de acuerdo al nombre de la tabla que se está enviando. Y esto, bueno, está dentro de la extensión TX. Caso que fuese una UjiPress, tendría que ir el código de la UjiPress y luego lo demás, ¿no? El año, el mes y el nombre de la tabla. Entonces, una vez que nosotros hayamos puesto la estructura, tenemos que tener en cuenta de que el archivo TXT debe ser grabado, en este caso, en formato ANSI. ¿Cómo así? Entonces, si nosotros nos vamos acá en el archivo, nos vamos a la opción guardar como, ¿cuál es la estructura que tendría que tener de la iPress? Tendría que colocar primero acá el código iPress del establecimiento. En mi caso era 001234, ¿ok? Luego coloco el periodo del año del envío, en este caso 2025, y coloco acá el mes. Luego tendría que poner acá el TA, el prefijo de la tabla. Como voy a enviar la primera es A0, ¿ok? Y acá, como ya está en documento de texto, la extensión es .txt, pero la codificación indica que tiene que ser ANSI. Eso tienen que modificarlo, ¿correcto? Codificación ANSI, clic en el botón guardar. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna consulta? ¿Me dejé entender? ¿Está entendible? Bueno. Ok, entonces continúo. Una vez que nosotros ya tengamos ese archivo de texto plano, pues se tiene que ingresar en este caso al usuario CETIPRES. Ese usuario CETIPRES, ustedes lo encuentran pues en la parte inferior, si estamos dentro de la página de salud, acá está lo que dice CETIPRES. Si usted hace clic, va a aparecerle el formulario que estamos viendo en la diapositiva, en la cual usted ingresa su usuario y contraseña, ¿ok? Usuario y contraseña que le ha generado el administrador web, ¿ok? Eso le ha proporcionado el administrador web. Entonces, le va a mostrar, acá le va a mostrar una interfase en donde va a poder visualizar usted, teniendo en cuenta la lista del periodo. Usted puede filtrar acá el periodo. Por defecto le va a salir el 2025, el nombre del año. Entonces, lo que usted tendría que hacer acá es seleccionar, en este caso, en la que tenemos un icono de una página con el signo más, hace clic en él para que, digamos, una vez que seleccionó el mes, en este caso ya sea febrero, tendría que observar, le va a abrir el formulario y va a tener que tener en cuenta que la información que tiene que subir en este caso sería de la tabla A0, ¿ok? Selecciona el archivo, sube el archivo de texto y hace clic en el botón registrar, ¿correcto? Si usted no tiene ningún error,
pues les va a salir que el archivo ha sido guardado y cuando usted regrese a la página anterior, pues podrá observar acá que nosotros tenemos la información de las tramas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo la de la trama A. Cuando se han enviado está de color azul. Cuando no se envió está de un color rojo. ¿Ok? Una vez que usted ha subido toda la información de las tramas, va a tener al lado derecho, puede usted imprimir una declaración jurada de que se ha hecho el envío de toda la información de las tramas. Acá dice reporte de envío. ¿Ok? Esa es una evidencia que le sirve a usted donde se puede, digamos, observar que se adjuntó información de cada una de estas tablas. ¿Correcto? Esta es la información de la tabla A de lo que se tiene que enviar. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro la información de la tabla A? ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces vamos a revisar lo que es la información de la tabla B. Tengo la tabla B1, que es producción en consultas. En la tabla B1 trabajamos con 3 variables: atenciones médicas, atenciones no médicas y atendidos mes. ¿Cómo o cuándo consideramos atenciones médicas? Bueno, son las atenciones o consultas brindadas por profesionales médicos en los ambientes o los servicios de consulta ambulatoria que se brinden y registren dentro del servicio de consulta ambulatoria o externa. Esta actividad comprende un conjunto de acciones encaminadas al manejo integral de la salud en forma ambulatoria. Consulta médica es la consulta realizada por el médico para formular el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de un paciente. Las atenciones médicas son las atenciones o consultas brindadas en los ambientes de consulta ambulatoria por profesionales de salud no médicos, tales como enfermeras, odontólogos, psicólogos, nutricionistas, tecnólogos médicos y obstetras. Tenemos también que son los atendidos. Acá se va a tener que contabilizar al número de personas que recibieron por lo menos una atención en consulta ambulatoria en el mes de reporte por cualquier profesional de la salud: médico, enfermera, odontólogo, psicólogo, nutricionista, tecnólogo médico y obstetra. Solo se va a considerar un solo registro por persona atendida durante el periodo mensual reportado. Se puede establecer un filtro por algún documento de identidad que tenga este caso del paciente, no necesariamente puede ser el DNI. Veamos acá un ejemplo. El paciente Juan Rodríguez, ¿ya?, cuyo DNI y edad, para el caso del CETIPRES, este paciente pues va a ser catalogado con el valor de 1 en la columna de sexo y 7 en el grupo de edad. Ya vamos a ver cuáles son esos valores que se manejan en estos dos campos. Si el paciente se atendió en el servicio de medicina de consulta el día 14 del mes, en cirugía consultó el día 25 y finalmente en oftalmología consulta el día 31. Este paciente pues tuvo 3 atenciones médicas. Y asimismo, si el paciente se atiende en nutrición, consultó el día 8 del mes, luego el día 20 en odontología, entonces tuvo pues 2 atenciones no médicas, ¿correcto? En conclusión, se considera como el hombre del grupo de edad 7, con 3 atenciones médicas y 2 atenciones no médicas, teniendo como un atendido al mes. ¿Cómo se va a tener que, digamos, ordenar en este caso la información de la tabla B1? Acá ustedes pueden observar que tenemos que poner igual el periodo de reporte, el código de la IPRES, código de la UIPRES, pero además ahora tengo que agregar acá el campo del sexo del paciente, que va a tener valor 1 cuando es hombre, valor 2 cuando es mujer. El grupo de edad de años también existe ya acá una clasificación. Para los que son menores de 1 año, tendrá el valor 1. Si tenemos que estar entre 1 a 4 años, se tendrá que colocar en el grupo de edad el valor de 2. Y así hasta llegar, digamos, hasta el valor de 15.
que considera a los de 65 años a más. Luego colocamos acá el número de atenciones médicas, atenciones no médicas y el número total de personas atendidas en el mes. ¿Ok? Si nosotros lo vemos en nuestra hoja de Excel, pues tendríamos de la siguiente manera. Acá está el ejemplo de la tabla B1. ¿Ok? Acá bueno, se va a tener que registrar un mayor número de información que en la tabla anterior, porque acá lo que se está haciendo es tener en cuenta de que la información de las atenciones médicas, las atenciones no médicas, van a estar de acuerdo a que el paciente pertenezca a este grupo de edad y a este sexo. Acá podemos tener en cuenta que en este mes el caso se ha tenido para los que son niños menores de 1 año, 121 atenciones médicas, 633 atenciones no médicas y son 175 atendidos al mes. ¿Ok? Entonces, acá igual nos va a generar la función de concatenación para todos los que son, en este caso, todos los que pertenecen a la tabla B1. Pero acá, digamos, se ha tenido en cuenta de poner primero acá los que están con el valor 1, son del sexo masculino, y luego, digamos, el valor 2 del sexo femenino. Además, teniendo en cuenta de que se ha ordenado de acuerdo al grupo de edades, la de menor edad hasta de mayor edad. ¿Qué sucede si en el caso, digamos, nosotros no tuviéramos, por ejemplo, no se haya tenido en este caso una consulta de lo que sean de la edad, digamos, de 10 a 14 años mujeres, ¿no? De 10 a 14 años en mujeres. Pues, ¿qué sucede? Tendría que ubicarme sabiendo que acá el valor de 4 me representa la edad que está aquí, que es este, ¿ok? Pero en el caso de nosotros acá sí tenemos atenciones médicas. Si no lo tuviéramos, pues no sería necesario tampoco colocarlo, ¿no? Obviamos en ese caso la información. Se elimina, no iría 00, sino se lo elimina, ¿ok? Esa información, igual que en la anterior, usted copia todo lo que están los registros acá, copia toda la información, lo pega y a su blog de notas, ¿ok? Y lo guarda, en ese caso, su archivo, ¿ok? Guarde ese archivo para que usted, una vez que lo ha guardado, teniendo en cuenta las recomendaciones de cómo colocar la estructura del archivo a remitir, pues se tendría que, digamos, subir la información al CETIPRES con su usuario que le proporcionaba el administrador web. Dentro del periodo usted lo selecciona y en este caso sería para la tabla B1, que es la de producción asistencial en consulta ambulatoria. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí de lo que es la información de las atenciones médicas, no médicas? Bien, entonces, a ver, voy a hablar de la tabla 2, B2, morbilidad en consulta. La tabla B2, pues se refiere al reporte consolidado, en este caso de morbilidad en consulta ambulatoria. Trabaja con dos variables. Tiene la variable B2 de atendidos y el diagnóstico definitivo. A ver, un momentito ahí, por favor, unos 2 minutitos antes de continuar. Muy bien, a ver, continuamos en este caso con la tabla B2 de las variables de atendidos y diagnóstico definitivo. Acá en la variable B2
va a contabilizar al número de personas que recibieron por lo menos una atención en consulta ambulatoria en el mes de reporte por cualquier profesional de la salud, médico, enfermera, odontólogo, psicólogo, nutricionista. ¿Okay? Solo se considera un solo registro por persona atendida durante el periodo mensual reportado. El diagnóstico definitivo son los diagnósticos registrados bajo esa denominación por el médico tratante. Luego de haber dado una atención médica expresado en la codificación 610 de la clasificación internacional de enfermedades, teniéndose como diagnóstico definitivo. Cuando el médico tiene la certeza de dicho diagnóstico clínico, que está basado en los signos y síntomas evidentes en los sentidos del médico y a su experiencia y conocimiento, o por los exámenes auxiliares, y debe ser registrado una sola vez para el mismo proceso de la misma morbilidad en un mismo paciente. ¿Ok? Se tiene que registrar, como se dice, como se mencionaba, solamente los diagnósticos definitivos, no diagnósticos presuntivos, ni tampoco diagnósticos repetidos. ¿Ok? Ya, ahora, veamos acá un ejemplo. Tenemos la paciente Ana Pérez, de 35 años. ¿Okay? Esta paciente pues se atiende en el servicio de cirugía. Va a consultar el día 8 del mes y tiene como diagnóstico presuntivo A85. Como es presuntivo, no se informa en la tabla B2, ¿no? Pero después ella se atiende en medicina y consulta el día 15, donde tiene como diagnóstico definitivo R10.1. Entonces, esto sí se debe informar en la tabla B2. También se atendió en oftalmología y consultó el día 20. El diagnóstico definitivo es H11.0. También se tiene que informar en la tabla. En este caso, es la misma paciente, pero que ha tenido dos diagnósticos definitivos. Por lo tanto, va a ser, digamos, dos registros que irán a diagnósticos diferentes, ¿ok? No son repetitivos. A ver, tengamos en cuenta acá, los diagnósticos definitivos se informan solo cuando el médico lo determina, es decir, cuando ha logrado establecer que sea definitivo, teniendo en cuenta la siguiente regla, que para diagnósticos crónicos solo se reportan definitivos una sola vez, sea de diabetes, hipertensión, cáncer, etc. En cambio, para diagnósticos agudos de faringitis, fiebre, dolor estomacal, se puede informar como definitivo las veces que se presenta dicha enfermedad. ¿Correcto? Esto quiere decir, por ejemplo, si un paciente ha sido detectado con diabetes, si se ha tenido que hacer la consulta en un día distinto, pero del mismo mes, teniéndose ya como diagnóstico definitivo, no se va a contar como dos veces, en este caso, la atención, sino que es una, porque ese diagnóstico ya no va a variar, ¿no? A diferencia de que ese paciente puede haber ido con fiebre, digamos, el día 10, pero el día 25 nuevamente regresa al establecimiento y tiene como diagnóstico fiebre nuevamente. Entonces sí se lo considera en este caso. Son diagnósticos definitivos, bueno, puede ser similar, pero se está considerando dos en este caso para el paciente. ¿Cómo sería nuestra tabla? Pues la tabla va a mantener los tres campos iniciales de los anteriores: reporte, código de IPRES, código de IPRES, el sexo del paciente, que mantiene los valores 1, 2, el grupo de edad de años, que es el mismo que el anterior, del 1 al 15, pero acá ya se coloca el diagnóstico definitivo según código de la clasificación y acá el número total de atendidos. Ingeniero, ¿de dónde descargo la información? En este caso, en la clasificación internacional. Usted puede ir a la página del CETIPRES y acá va a encontrar también la clasificación internacional de enfermedades. Usted hace clic en él, está descargando acá el archivo del Excel, donde va a encontrar esta información de la clasificación. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a ese formato, ustedes, por ejemplo, acá tengo la tabla B2. ¿Ya? En la tabla B2
como se observó hace un momento, registramos nosotros lo que son el código de la IPRES, el código de la UJIPRES, el sexo del paciente, el grupo de edad, pero para los atendidos que hayan tenido este diagnóstico. En este caso podemos observar que tenemos ha habido 2 pacientes que se han atendido, ¿no? Menores de 1 año, niños menores de 1 año, cuyo diagnóstico en este caso de emergencia ha sido el C49, 0. Como en el anterior, se ha tenido que, digamos, como en el anterior, se ha tenido que registrar por total de atendidos, teniendo en cuenta en los grupos de edad, el sexo y el diagnóstico definitivo. Todo, una vez que nosotros tengamos ya consolidado la información mensual, copiamos toda esta información a nuestro blog de notas, ¿ok? Y luego vamos a tener que subir, ¿ok?, al CETIPRES, de acuerdo a nuestro usuario y contraseña, ¿ok? Dentro, en este caso, de la tabla C1, tendría que seleccionar su archivo, en la que es, digamos, en la tabla B2, perdón. En la tabla B2, que es el reporte consolidado en consulta ambulatoria. Selecciona su archivo y lo registra. ¿Ok? En la tabla C1, producción de emergencia, este reporte trabaja con 3 variables: atenciones médicas en emergencia, atenciones no médicas de emergencia y atendidos en emergencia. Las atenciones médicas de emergencia se consideran las atenciones o consultas brindadas por el profesional médico dentro del servicio de emergencia de la IPRES. Se debe incluir todas las atenciones en tópico, trauma shock y sala de observación de emergencia menor de 24 horas. Las atenciones no médicas de emergencia son las atenciones o consultas brindadas en el servicio de emergencia de una IPRES por los profesionales de la salud, no médico, enfermeras, psicólogos, tecnólogo médico y obstetriz. E incluye todas las atenciones en tópico, trauma shock y sala de observación de menores de 24 horas. No va a incluir los procedimientos de las atenciones realizadas en emergencia. Atenciones deben reportarse solo en aquellas IPRES en que los profesionales de la salud no médicos realizan esta actividad. Atendidos en emergencia son las personas que recibieron por lo menos una atención por cualquier profesional de la salud: médico, enfermera, psicólogo, tecnólogo médico y usted. Vamos a determinar acá que el número total de atenciones va a ser, en este caso, consolidado de las atenciones médicas y de las atenciones no médicas. Solo se va a reportar en una sola variable el número total de atenciones. Veamos. Si la paciente Sofía se atiende en el tópico de medicina de emergencia el día 10 del mes, en tópico de cirugía de emergencia el día 12 y finalmente en sala de observación, pero estado solamente 8 horas, que es el día 28, entonces esta paciente tuvo 3 atenciones médicas de emergencia. Y asimismo, la paciente Sofía recibió también una atención en tópico de obstetricia. Es una atención no médica, ¿no? Entonces, esta paciente tuvo, pues, una atención no médica. ¿Y cómo se va a consolidar esto? Esta paciente tuvo las 3 atenciones médicas y una atención no médica atendida al mes. Y en este caso se va a tener que sumar sus atenciones médicas más sus atenciones no médicas, que nos daría un valor de 4. Eso es lo que se va a registrar en este caso. ¿Cómo es la estructura de nuestra tabla que se tiene que presentar? Tengo acá el periodo de reporte, código de la IPRES, código de la UJIPRES, el sexo del paciente, el grupo de edad en años, el número total de atenciones médicas y no médicas y el número total de atendidos. Acá lo que nosotros tenemos que tener en cuenta dentro de la tabla C1, ¿ya?, es tener en cuenta, como siempre les menciono acá, el tema de los formatos, ¿ok?
Acá se ha presentado la información de este número total de atenciones, la sumatoria en este caso de las médicas y no médicas, que forman parte de este grupo a este grupo de sexo de paciente, que me ha dado un total de 44 pacientes que han sido atendidos. Okay. Ahora, el proceso es similar como el anterior. Copiamos toda la información que teníamos en nuestra celda y empezamos a copiar nuestro blog de notas, pero hay que tener en cuenta que cuando la información se va a tener que incluir, hay que fijarnos de que se suban dentro de la tabla C1, que es la de producción asistencial de emergencia. En la tabla C2, lo que se va a tener que presentar es la morbilidad, en este caso en emergencia. Para eso se tiene que registrar los atendidos de emergencia y los diagnósticos de emergencia. Los atendidos de emergencia son las personas que recibieron por lo menos una atención por cualquier profesional de la salud, médico, enfermera, psicólogo, tecnólogo médico y obstetra. El diagnóstico de emergencia ya son los diagnósticos registrados durante la permanencia del paciente en el servicio de emergencia, expresado en la codificación 610, o sea, utilizando la clasificación internacional que el especialista va a registrar y los cuales ustedes van a tener que ingresar, en este caso, al registro. Si el paciente se atendió en el mes, por ejemplo, 3 veces con un mismo diagnóstico, se cuenta como uno. En caso que el mismo paciente se atiende en el mes por 2 o más diagnósticos diferentes, se contará como 2 o más. Veamos el caso de la paciente Pérez. Ella se atiende en el tópico de emergencia de medicina el día 12 y tiene como diagnóstico R50.2. En el día 15 estuvo en el tópico de emergencia de ginecología y ahí tuvo como diagnóstico en este caso O10.4. Por todo lo que se tiene que informar acá sería prácticamente una misma paciente pero con dos atenciones, ¿no? Porque son diagnósticos diferentes. Por lo tanto, tendría que registrar primero como un diagnóstico de emergencia R50 y el siguiente como un diagnóstico O14.4. La estructura de nuestra tabla es el periodo de reporte, el código de la IPRES, código de la UJIPRES, el sexo del paciente, el grupo de edad en años, el diagnóstico de emergencia y el número total de atendidos. Lo que tenemos que tener en cuenta acá que solamente debe contener uno de los valores definidos en el catálogo internacional y deben estar al nivel de la subcategoría, es decir, una letra y 2 números. El punto y luego una letra o un número que según, si nosotros no fijamos eso dentro de la tabla C2, lo que les estoy mencionando se está refiriendo a que cuando se registren los diagnósticos, hay un formato, hay una estructura. En este caso, va precedido de una letra que acá está y 2 números, ¿no? Letra, 2 números, el punto, y puede ser, digamos, una letra o un número según corresponde. ¿Ok? Listo. Si en el caso, digamos, en ese mes no se ha tenido, digamos, o la IPRES no, digamos, brinda el servicio de emergencia por no tener, no remite diagnóstico de emergencia por no tener emergencia, pues tendría que informarse, digamos, en este caso, en los campos NE-001. Y si en caso, digamos, la IPRES sí remite diagnóstico de emergencia, pero este mes por algún motivo no lo brindó, tendría que colocar el campo NE-002 en los campos que van después del código de la UJIPRES, ¿correcto? Esa información lo subimos al CETIPRES
teniendo en cuenta de seleccionar el mes a la que corresponde, seleccionamos en este caso nuestro archivo y lo registramos. ¿Okay? La tabla de producción en hospitalización. Esta tabla pues tiene, digamos, las variables de los ingresos, egresos, fallecidos, estancias, pacientes días, camas disponibles, días, camas. Un momento, por favor. Ok, las variables que trabaja la tabla B1 son las que se mencionó hace un momento, y vamos a tener acá la definición, en este caso, de lo que es el ingreso, ¿no? Que es el proceso de internamiento, acceso o ingreso de un paciente a los servicios de hospitalización. Los egresos en la salida de un paciente del establecimiento luego de haber estado hospitalizado, al cual se le ha brindado los servicios del hospital y para quien se le ha llevado una historia clínica durante su estancia. Y las estancias, pues es el número de días de paciente que ha permanecido hospitalizado en la misma oportunidad o en 2 o más servicios. Las estancias se cargarán al último servicio de donde egresa el paciente. Esto es cuando se realiza el cálculo del número de días de estancia, no se debe contar los pacientes que aún permanecen hospitalizados. Se va a tener que informar los pacientes días, que es el número de pacientes que ocupan las camas en los servicios de hospitalización en un día calendario. El procedimiento para determinar el valor de la variable paciente día resulta del conteo de los pacientes que ocupan una cama en los servicios de hospitalización en el momento del censo. Y los censos son diarios, los censos se realizan a las 0 horas. Las camas disponibles, es el número de camas disponibles para pacientes e internamiento, ocupadas o vacantes, las cunas e incubadoras que albergan a recién nacidos en riesgo o con procesos patológicos son considerados camas hospitalarias. Hay que considerar también que las camas de cuidado intensivos intermedios, unidad de vigilancia intensiva, las cunas para recién nacidos sanos y camas de observación de emergencia no son registrados como camas hospitalarias. Las 10 camas disponibles, pues hay que informar el número total de las camas habilitadas para hospitalización, ocupadas o vacantes, propias o prestadas, dotadas de personal para su atención, que pueden prestar un servicio durante las 24 horas del día, incluyendo incubadoras y cunas para niños de riesgo y con patología, así como las camas de unidad de cuidados intermedios, unidad de cuidados intensivos, unidad de vigilancia intensiva. El procedimiento para determinar el valor de las variables días cama resulta del conteo de las camas en los servicios de hospitalización en el momento del censo diario. Si la cantidad diaria de camas es la misma durante un periodo, el número de días camas disponibles pues se obtendrá multiplicando esa cantidad de camas por los días de dicho periodo. Esto se trabaja con un archivo que es la del censo diario, en la cual se va a tener que informar las unidades productoras de servicio, los UPS de hospitalización, en este caso teniendo la normatividad vigente. Este archivo de acá, de lo que son los UPS, también lo podemos descargar dentro de lo que son los catálogos del MINSA. Hacemos clic en el icono de X, de la página X, para descargar, para que ustedes puedan acceder a la información de la unidad de productora de servicios. Acá ustedes, digamos, tienen un listado de todos los servicios que se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, acá tenemos que se han registrado. Acá tengo, indica de que solo se debe informar las UPS de hospitalización de acuerdo a la normatividad vigente. Ya, la UPS de hospitalización, sus 2 primeros caracteres empiezan con 24 o con 25. En nuestro Excel nosotros podemos observar acá
Acá tengo lo que empiecen con 24, a seleccionar 24 o 25, ¿correcto? Entonces, a ver, entre ese rango de los códigos, pues acá vamos a encontrar hospitalización de quirúrgica, ginecológica, obstétrica, hospitalización de medicina general, medicina interna, etcétera, etcétera, que ustedes pueden revisando. Empieza con el 25, a lo que son las unidades de cuidados críticos, UCI de neonatología, UCI de neurología, neuroquirúrgica, pediátrica, quirúrgica, ¿no? Y ustedes más pueden ir, digamos, revisando, dando su lectura. Entonces, acá también está un archivo que para lo que es el tema del censo diario. A ver, acá en los estándares tenemos acá este archivo que está lo que es el tutorial de hospitalización para generar la tabla de 1. Acá tienen, si ustedes observan, hay un tutorial de cómo, esto es lo que se está observando. Acá está el Excel, perdón. Acá está el Excel, que es el movimiento de los censos diarios que se llevan a cabo, en la cual ustedes van a encontrar para lo que son los censos diarios, en este caso, para, por ejemplo, cirugía, ¿no? Egresos hospitalarios de los pacientes, un resumen de cirugía que te sale ya para poder determinar, en este caso, para poder determinar acá cuáles son los pacientes días. Una observación, hay que considerar solamente los UPS según el catálogo de MINSA. Y acá nosotros observamos la información que se va a juntar, en este caso de la tabla. Primero, en el campo 4, el servicio, la especialidad, de acuerdo al catálogo de unidades productoras de servicio. Tiene que estar en formato texto. Luego se informan los ingresos, egresos, estancias, pacientes, camas, de acuerdo a la especialidad o al servicio que se ha brindado. Esa información ustedes lo pueden sacar dentro de los censos diarios, en la cual usted observa acá cómo se hace para poder calcular. Acá ya nos da un resumen, ¿no? Ingresos, egresos, estancias, de acuerdo a lo que se ha venido llenando de manera diaria. La información que uno puede encontrar en mi tabla está mi tabla de 1. Es una información, por ejemplo, acá tengo la especialidad que es el 241200. En ese caso, si os reviso acá el 241200, ¿ok? A ver, acá como ejemplo no la han colocado correcto, pero acá digamos, si nosotros tuviéramos, no sé, el código 241800, ¿ok? 241800, me estaría dando a entender que en la hospitalización en medicina general ha habido 121 ingresos, 101 egresos, ha habido 1036 días de estancia, 1205 pacientes por día, 39 camas, y con 1209 días de camas disponibles y un fallecido en ese servicio. Entonces, de acuerdo al servicio de la especialidad, se tendrá que ir informando los ingresos e instancias de los pacientes, si es que en este caso el establecimiento presta el servicio de hospitalización. ¿Okay? Si la IPRES no cuenta con hospitalización, pues se tendrá que informar con NE-001. Caso contrario, si la IPRES, digamos, sí lo brinda, pero por diferentes motivos no, o algún motivo en especial no se ha podido brindar hospitalización,
se tendrá que colocar NE-002. ¿Ok? La información nosotros lo guardamos en nuestra hoja de texto eh, grabado con el formato ANSI y lo subimos en este caso a nuestra, lo seguimos en este caso al CETIPRES con nuestro usuario responsable de envío. Les decía, en el caso de que el establecimiento no preste hospitalización, igual se tiene que subir la información de la trama, no es que no se suba, se sube. Se sube, digamos, ya sea con los valores N1, NE-001 o NE-002. Pero acá lo que nosotros, una vez que hemos seleccionado el archivo, se observa, va a haber un casillero acá en la cual, digamos, se puede seleccionar para indicar que no ha habido una actividad prestacional. Se hace clic en el recuadro, se hace un check y le da clic en registrar para que de esa manera no le arroje un error al momento de cargar su trama. ¿Correcto? En la trama D2, que es la morbilidad en hospitalización, tenemos dos variables. Tenemos lo que son los egresos y el diagnóstico de egreso. En la variable de egresos, pues es la salida de un paciente del establecimiento luego de haber estado hospitalizado. ¿Ya? Luego de haber estado hospitalizado, al cual se le ha brindado los servicios de hospital y para quien se le ha llevado una historia clínica durante su instancia. El egreso puede ser por alta médica, alta voluntaria, fuga, transferencia u otro centro asistencial o por defunción. El diagnóstico de egreso es el diagnóstico principal, en este caso registrado al momento del paciente de haber sido hospitalizado. Entonces, si los que no hacen hospitalización, pues tampoco se tendría que informarse esto en la tabla de 2, pero para los que sí, en este caso hay que tener en cuenta que acá se va a tener que registrar los diagnósticos por la cual, digamos, este paciente está siendo hospitalizado. Por ejemplo, Ana Pérez me da a entender acá, esta paciente pues sale de alta el día 18 y tuvo como diagnóstico O14, ¿no? Que es preeclampsia moderada. El paciente Juan Pérez, luego el paciente sale de alta el día 25 y tuvo como diagnóstico K80, ¿no? Entonces acá, en este caso, pues al ser dos pacientes, son dos registros, uno de mujer y el otro hombre, y lo que se tiene que hacer es registrar, en este caso, el diagnóstico por el cual han sido, digamos, dados de alta. En la tabla que se maneja, acá es el sexo del paciente, el grupo de edad, y acá agregamos el diagnóstico. Esto va a tener que, digamos, nosotros adecuar al formato de acuerdo a la información que nos brinda, ¿no?, el especialista. La tabla C2, ustedes tienen acá el ejemplo. Está. Que se ha registrado los diagnósticos de emergencia de acuerdo al grupo, ¿no?, de la edad y al sexo del paciente, teniendo que ir, digamos, consolidando acá el número total de atendidos. Se repite el proceso de copiado del blog de notas y subimos la información a nuestro usuario CETIPRES. Como les mencionaba anteriormente, acá si usted en este caso no está brindando ese servicio, no se realiza en la IPRES, pues tendría que informar acá como NE-001 o NN2. Recuerden que siempre tiene que seleccionar para cualquiera de estos dos casos de la actividad no prestacional, que se coloca acá, tiene que activar haciendo un check en el casillero, ¿ya? La tabla de partos. Un momento, por favor. La tabla de partos.
Muy bien. En la tabla E0, que es el reporte consolidado de los partos, se tienen las siguientes variables, que es el parto vaginal, el parto por cesárea, parto complicado, parto sin complicación, nacimientos vivos y nacimientos muertos. El parto vaginal es la expulsión del producto de la concepción del colostrum materno por vía vaginal luego de las 20 semanas de gestación o con más de 500 gramos de peso. El parto por cesárea, pues, es la extracción del producto de la concepción del colostrum materno realizada a través de la pared abdominal y la pared uterina de las 20 semanas de gestación o más con de 500 gramos de peso. Tenemos también acá la variable que puede haber un parto complicado o un parto sin complicación. El parto complicado es todo parto en el cual ocurre una desviación del procedimiento normal de la atención del parto y se ha corregido por cualquiera de los partos uterino, fetal y contractil. Incluyen los partos que requieren medicación, instrumentación o cirugía, en este caso, para su realización. Parto sin complicación es todo parto que se desarrolla de modo espontáneo en condiciones normales. Nacimientos vivos. Tenemos acá la definición que es a la expulsión, extracción completa del cuerpo de la madre del producto de la concepción inmediatamente después de la duración del embarazo. ¿Cómo se va a construir, digamos, la información en este caso? La tabla es la siguiente. Yo tengo que registrar el periodo de reporte, código de IPRES y código de LOGIPRES. Acá lo que se va a tener que informar es tener en cuenta los tipos de partos. Se vio en las variables que había en este caso un parto vaginal y parto cesárea. El formato de texto es 01 y 02. Ojo, muchas veces colocamos 1, colocamos 2 y cuando ya subimos la información nos bota el error, es porque no se agregó el 01 o el 02. Eso tiene que tener en cuenta. Es algo similar para lo que son los valores de la variable de complicación del parto. Va a haber la variable 01 para sin complicación, el valor 2 para lo que es complicado. Luego irán el número total de partos de acuerdo al tipo y la complicación, ¿no? Total de nacimientos, nacimientos vivos y nacimientos muertos. Esto en la tabla E0 pues se tendría que ver de la siguiente forma. Acá está. Lo máximo que puede haber acá son 4 registros, ¿ok? O puede haber 1 o 2, o en el caso de que no se realizan los partos, pues igual quiere importar un registro con los valores NE-001 o 02. Para este caso en el cual, digamos, en esta IPRES que se han presentado los 4 escenarios, se está informando lo siguiente. Acá coloco el tipo 1, que me está dando a entender que es un parto vaginal, en este caso, ya, sin complicaciones, 01, que son 9 partos, hay 9 nacimientos, 9 nacimientos vivos, 0 nacimientos muertos. Para la tabla, para la parte acá, para la segunda casuística, pues es un parto vaginal, pero acá el parto es, digamos, complicado, ¿ok? El 2 son complicados, han sido 2 partos, 2 nacimientos, total de nacimientos 2, nacimientos vivos 2. Para acá, para el caso, digamos, este ha sido parto por cesárea, tipo de parto 02, sin complicaciones, 01, han sido 53, total de nacimientos 56, nacimientos vivos 55 y un fallecido. En la última casuística puede ser tipo de parto 2, que es parto por cesárea, con complicaciones 02, 12 partos, total de nacimientos 12, nacimientos vivos 12. Entonces, esa información se ha generado acá en nuestra columna U y eso tendríamos que copiar en este caso a nuestro blog de notas. ¿Ok?
para que, digamos, nosotros esto lo guardemos, este archivo, teniendo en cuenta nuestro código del PRES, el año, el periodo y la tabla. Solo valores de las filas reportadas, ojo, sin espacios en blanco, sin filas en blanco adicionales, separados por el pipe y que estén guardados en el formato ANSI. ¿Ok? Entonces, eso nosotros lo vamos a tener que escribir, esta información, como les mencionaba, para los establecimientos que no cuentan con sala de parto se informa de esta manera. Para los que sí, pero que no hubo en ese mes por algún motivo, es NE-02. Teniendo en cuenta de que seleccionamos el archivo y registramos para los que tenemos, para el servicio, para los que no, tendrían que hacer un check en lo que es el casillero de actividad, no prestación. ¿Correcto? ¿Se entiende el tema de los partos? ¿Está entendiendo? La tabla de eventos de vigilancia institucional es una tabla pues, que tiene bastantes variables, pero en las cuales se informan las que se llevan a cabo dentro del establecimiento. Mira, la tabla está compuesta de 21 variables, en la cual, por ejemplo, la variable 1 es el número de casos nuevos de infección intrahospitalaria en neonatos, número de casos nuevos de infección intrahospitalaria en UCI, número de casos nuevos de infección intrahospitalaria en ginecobstetricia, y así lo que ustedes pueden ir revisándolo. Los eventos de vigilancia institucional se deben consolidar e informar en el periodo que se identifican o se reportan. ¿Ya? Es decir, en la fecha en la que el PRES define el caso que ha sucedido cuando cumple con los criterios operacionales definidos por el Ministerio de Salud, y si el evento se informa en determinado mes, ya no debe informarse en el siguiente u otro mes. Entonces encontramos acá definición de cada uno de las variables. Además, ustedes van a tener que tener en cuenta de la definición de cada una de ellas, es que tiene que cumplir algunas condiciones. Veamos. Si vamos a registrar el tema de la infección intrahospitalaria, sabiéndose que es aquella infección que se adquiere luego de 48 horas de permanencia hospitalaria y que el paciente no portaba su ingreso, solo en ese caso el neonato se considera como IIH, a la infección que se adquiere luego de 72 horas de permanencia hospitalaria. Pero acá hay que tener en cuenta, en caso que el IPRES no cuente con hospitalización, no informa este evento. ¿Correcto? Si lo tiene, pues tendría que verificar su registro en la historia clínica del paciente, verificar su registro en la PS de hospitalización, diferenciar cuando sea infección del trato unitario por catéter y de herida operatoria y verificar las 72 horas para neonatos. Y tiene que informar el número de infecciones según edad y sexo. ¿Estamos? Igual, para lo que es controles prenatales. Si no se realizan los controles prenatales, no se informa este evento. Para los casos nuevos de TBC pulmonar en el personal de la IPRES, si la IPRES no realiza pruebas de descarte de TBC, este evento no se informa. Para los casos nuevos de TBC, multidrogoresistentes, MDR o XDR, si la IPRES no realiza
la prueba de descarte, este informe no se informa. Casos nuevos de infección HIV. Acá, si la EPRES no realiza esta prueba, este evento, se informa. Para los partos en gestantes que han recibido por lo menos un control prenatal en la IPRES. Si la IPRES no cuenta con un centro obstétrico, no se va a informar. Caso contrario, sí tienen que tener en cuenta las consideraciones que se les están pidiendo. Y así va a ser para las demás variables. Entonces, ¿cómo voy a armar o presentar esa información dentro de mi tabla? El sexo, los valores del sexo de paciente se mantiene, se tiene que informar dentro del grupo de edad en años, pero acá en lo que es la variable de eventos, pues se va a tener que indicar en este caso o informar solamente los eventos que se dan dentro de la institución, ¿correcto? Acá hay unas consideraciones, veamos. Si digamos, nosotros seleccionamos en el evento C1, por decir, solo se deben contener los valores definidos. Por ejemplo, si el código correspondiente a este evento puede ser el valor 6, porque acá vemos del 1 hasta el 21. No sé si lo observamos, lo voy a agrandar un poco más. Acá está la codificación de cada uno de los eventos. Las variables son 1 al 21. Son 21 variables, ¿correcto? Si alguna de ellas corresponde, la variable 6, la variable 11, la variable 12, 13, 14, 15 y 20, el código de exceso, el código de sexo debe ser 2. Estamos hablando de PEMS. Y los códigos de edad deben ser del 3 al 15, ¿correcto? Para el caso 3, si el código de evento corresponde a 3, el número de casos nuevos de infección hospitalaria debe ser, en este caso, el código es igual a 2. Para el caso 4, si el código de evento corresponde 1, 16, 19, 21, el código debe ser igual, el código de edad debe ser igual a 1. ¿Ok? Si el código de evento corresponde a la variable 17 y 18, el código de edad debe ser igual a 2. ¿Ok? Entonces acá nos está dando algunos criterios para tener en cuenta cuando se vaya a presentar esta información de los eventos. Ahora, como no se informa a todos, solamente los que se dan dentro del establecimiento, ¿ok? Si la EPRES no atiende eventos de vigilancia institucional, está claro que se informa de esta forma, o si en casos se reportaban eventos de vigilancia institucional, pero este mes no lo hubo, es con NE002. Pero como usted puede tener el ejemplo acá en la tabla F, de los eventos que se llevan a cabo, se va a tener que informar, ¿no? Acá colocamos el código del evento, que en este caso es 1, cuántos de ellos han llevado, se han detectado, en este caso, en el grupo de edad de 1, sexo de paciente 1, acá ponemos, en este caso, que han sido 7 casos nuevos de infección intrahospitalaria en neonatos hombres, ¿no? Estos han sido los 7 casos de este evento. ¿Okay? Ahí está. Tenemos también la tabla de producción de procedimientos. En la tabla de procedimientos, ¿okay? Que es un reporte consolidado, se tiene que, digamos, se van a consolidar los registros principales, todos los procesos realizados que se llevan a cabo
tanto el procedimiento de ayuda, el diagnóstico de laboratorio, diagnóstico por imágenes, procedimientos quirúrgicos, odontológicos y otros, según el catálogo de procedimientos terapéuticos, ¿no?, que están dentro del CPMS. Se va a utilizar el código de procedimientos. Vamos a trabajar con los registros UPS, los reportes, estrategias o historias clínicas que nos deben ayudar a poder armar, en este caso, nuestra tabla. Nosotros podemos verificar acá que el registro del procedimiento es la historia clínica del paciente y verificar su registro en la UPS donde se produce el procedimiento CPMS. Por ejemplo, el procedimiento de sección de anestesiología debe estar relacionada directamente a las diferentes UPS donde se producen los procedimientos de anestesiología. Acá hay que descargar, en este caso, lo que es el catálogo de procedimientos médicos. Okay. Ustedes pueden observar acá que tenemos ubicados, en este caso, la definición, teniendo en cuenta los servicios que se llevan a cabo. Es un registro bastante amplio que le permite, digamos, registrar cuál es el procedimiento que se viene llevando a cabo. Ahora, acá también nosotros podemos encontrar algunas precisiones para la tabla G, que es la parte de los procedimientos, en la cual se tiene en cuenta de que los procedimientos se llevan a cabo desde lo que es, por ejemplo, la atención ambulatoria. Ya se está registrando, ¿no? Si la atención ambulatoria se dio, sí se registra ya el procedimiento de la atención ambulatoria. Hay que registrar acá el CPMS, UPS, cantidad de procedimientos que se llevan a cabo, hay que consolidarlo, hay que validarlo y cargar esta información al CETIPRES. Si se tiene en cuenta acá la atención de emergencia, si se dio, también se tiene que registrar este procedimiento. Para el caso de los procedimientos de emergencia, para el médico, atención de emergencia, prioridades, los procedimientos acá que registrados de atención en la emergencia se deben informar en las UPS de emergencia donde se producen, no donde las derivan o los transfieren. Entonces, acá estas precisiones que ustedes van a encontrar nos va a ayudar para que nosotros podamos ir registrando nuestra información. Cuando se da el proceso de hospitalización, cuando se da el proceso del ingreso a un centro quirúrgico, ¿no? Entonces, hay que revisar este material para poder subirlo. Y esto, ¿cómo es que se va a registrar dentro de nuestra tabla? Los campos que se manejan es el código de procedimientos, total de procedimientos, la especialidad, ¿ok? Primero nuestra tabla G de procedimientos. Se ha registrado acá el código del procedimiento, la cantidad de procedimientos que se han llevado a cabo dentro de la especialidad. Si nosotros revisamos acá, debe entender que había 428 suturas de perforación simple al intestino delgado, en la cual, digamos, se ha llevado a cabo dentro de la UPS, el Centro de Quirúrgico y Anestesiólogo. ¿Okay? Entonces, esta información hay que ir consolidando para poder subirla. Tengo acá también la tabla H, que se refiere a producción de intervenciones quirúrgicas. Entonces, en la tabla anterior, de todas maneras, sí o sí se tiene que presentar información que se lleva a procedimientos en cada uno de los procesos de atención dentro del establecimiento. La tabla de reporte consolidado de intervenciones quirúrgicas está solamente para aquellos establecimientos que se lleven a cabo este tipo de intervenciones. ¿Correcto? Ahí se va a informar, por ejemplo, si la cirugía es programada, la cirugía es de emergencia,
si es el número de cirugías mayores o menores, las horas programadas para intervenciones quirúrgicas durante el periodo, las horas efectivas, las horas de acto quirúrgico y las cirugías suspendidas. Bueno, la cirugía programada pues es la intervención quirúrgica electiva, ¿no?, a realizarse en una fecha previamente planificada o establecida con anticipación. Hay que verificar algunos pasos acá. La cirugía de emergencia pues no es programada, ya que se debe realizarse de inmediato como resultado de una condición médica urgente y por el riesgo de la vida del paciente. También se va a registrar las cirugías mayores, que ese procedimiento quirúrgico aplicado a patologías complejas, cuya técnica quirúrgica requiere equipamiento certificado, especial, específico y personal altamente capacitado. Tenemos lo que son las cirugías menores, para que el procedimiento quirúrgico aplicado a patologías de baja complejidad, cuya técnica quirúrgica requiere equipamiento específico y personal debidamente calificado y capacitado. Las cirugías suspendidas, las horas programadas. ¿Cómo se va a calcular el tema de las horas programadas acá? Es el tiempo previsto para realizar un conjunto, en este caso de intervenciones quirúrgicas, en un periodo determinado. Se van a calcular sumando el número de turnos quirúrgicos que hay programadas en el periodo y multiplicando por el número de horas establecidas para cada uno. Ahí tenemos una imagen gráfica que nos va a presentar, ¿ya? Puedo observar acá el tema de las horas programadas que se da, digamos, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces, acá tenemos que el número total de horas programadas es de 6 horas. Estas se van a calcular sumando, no se suman todas estas horas de acuerdo a los turnos quirúrgicos, pero hay que, en este caso, multiplicarla por el número de horas establecidas por cada una. ¿Ok? Ahora, tenemos lo que son las horas efectivas también. Las horas efectivas son aquellas que se contabilizan desde el ingreso del paciente hasta su salida de la sala de operaciones. En este caso, para la primera, digamos, intervención quirúrgica, tenemos que el paciente ingresó a las 8:15 y salió en este caso de sala de operaciones a las 9:25. Entonces, para calcular las horas efectivas, tenemos que sumar todas las horas efectivas de las intervenciones de entre las horas programadas. En este caso, tenemos 4 que hacen un total de 5 horas con 25 minutos, ¿no? En el primer caso, de 8:15 a 9:25 me hace un total de 70 minutos. En el segundo, de 9:30 a 10:30, un total de 60 minutos. Y así vamos a obtener el total de las horas efectivas que ha sido asignada a esta hora programada para intervenciones. ¿Cómo determino las horas de acto quirúrgico? Es el tiempo real que se cuenta desde que se empieza la intervención quirúrgica, o sea, la incisión hasta el momento que finaliza con la suturación, ¿no? Si bien es cierto, el paciente ingresó 8:15 a sala, pero la intervención inició a las 8:21, culminó con la suturación a las 9:07, pero el paciente fue retirado de sala a las 9:25. Entonces, las horas de acto quirúrgico, pues es la suma desde el inicio hasta el término de la intervención por parte del especialista. La suma de ellos me va a obtener la hora de acto quirúrgico dentro de las horas programadas. Acá entonces nosotros podemos observar en el campo de programación nosotros podemos tener dos tipos de cirugía: la cirugía programada y la cirugía de emergencia. Ambos tienen que registrarse en el campo con el formato de texto: las cirugías mayores, cirugías menores, horas programadas, horas efectivas, horas de acto quirúrgico y cirugías suspendidas. Entonces, nosotros vamos a tener que, cuando se informe en nuestra Excel con la data de ejemplo, por ejemplo acá, puedo observar que solamente si es que se lleva a cabo el servicio,
solamente van a ser en este caso por registros. Tengo el registro 1 que se ha llevado horas programadas, personas quirúrgicas programadas, que han sido 663 cirugías mayores, 64 menores, en un total de 1.078 horas programadas, de 1.598 horas efectivas y de 1.278.83 horas del acto quirúrgico. ¿Ha habido cirugías suspendidas? Sí, se han suspendido 81. Para el tema de las intervenciones de emergencia, hay un total de 187 cirugías mayores, 15 menores, 0 horas programadas, horas efectivas de 318, horas de acto quirúrgico 214. Cirugías suspendidas, 0. Esa información pues, se ha generado dentro de nuestro archivo, la columna 1, lo subimos nuestra información. Tenemos a bien de subir la información de si no se llevan las intervenciones quirúrgicas, ya sabemos que es N01. Si en caso no se llevó a cabo por algún motivo y siempre generalmente se brinda, es N002. Entonces, esta información de lo que son la trama de intervención quirúrgica, lo subimos en este caso a nuestro consolidado de intervención de la misma. ¿Okay? La penúltima tabla que se tiene que informar también es la tabla de referencias. En esta tabla está, digamos, cuando el establecimiento pues ha llegado paciente y, digamos, nosotros puede estar en la cual, digamos, ese paciente se deriva hacia una empresa de mayor capacidad resolutiva o de diferente resolución, ya sea para un tratamiento o procedimiento específico con la finalidad de complementar y brindarle una información adecuada. Nosotros podemos observar acá las variables que se van a tener que registrar en este caso del paciente. Nos podemos apoyar en el material que nosotros tenemos y la tabla en este caso que va a quedar va a variar a las diferentes de anteriores porque acá se tendría que registrar en este caso cuál ha sido el centro asistencial de origen, ¿no? Que genera la referencia en este caso y cuál es el correlativo otorgado por la IPRES o Wikipres del centro asistencial de origen. ¿Okay? Luego registramos un número de historia clínica, su tipo de documento, en este caso del paciente, que puede tener estos valores, ¿no? 1, 3, 5, para que son código de recién nacido, en este caso, de la mamá. El número de documento de identidad que corresponde al tipo que se seleccionó anteriormente, el sexo del paciente, la edad del paciente en este caso se va a tener que informarse ya no por grupos, sino acá se maneja este formato. Para los que son mayores de 1 año, pues se va a informar en años, en menores de 1 año, en meses el formato es M, y menores de 1 mes, pues el formato de días. Tenemos que colocar acá el servicio asistencial de origen de acuerdo al catálogo UPS, en este caso, y tendremos que poner acá el centro asistencial, en este caso de destino. El servicio asistencial del destino, el diagnóstico principal por motivo de la referencia, el tipo de diagnóstico principal por motivo. Muchas veces cuando yo envío la información acá, como en la parte superior se ha estado registrando como 1, 2, sin trabajar con el carácter 0, nos olvidamos y nos genera un error. En este caso, el tipo de diagnóstico principal tiene que colocar 0,1 o si es resolutivo o 0,2 si es definitivo. Esto se repite, digamos, para un diagnóstico secundario motivo de la referencia. Tengamos en cuenta, si no hay un diagnóstico, debe colocarse a la del diagnóstico principal dentro del diagnóstico secundario. ¿Okay? Tipo de diagnóstico secundario puede ser presuntivo o definitivo, la fecha de generación o extensión de la referencia, el trámite o solicitud de la referencia que se lleva a cabo. Tenemos acá en nuestro Excel el ejemplo de la tabla
la tabla, a ver, acá está, de la tabla, I, en la cual, digamos, nosotros podemos ver cómo se ha llenado para el envío, en este caso, de la información. ¿Ok? Y la última tabla que se tiene que apuntar en el CETIPRES es la de programación asistencial. En esta tabla, pues, se consolidan las horas mensuales de programadas que se tienen tanto para las atenciones ambulatorias, las de emergencia, hospitalización, la parte administrativa, las horas mensuales que se han asignado para capacitación, para el centro quirúrgico, el centro obstétrico, para los procedimientos y horas mensuales en otras actividades. En este caso se está relacionando al grupo de profesionales que tenemos, en este caso, laborando en el establecimiento, ¿no? Lo que vamos a tener que seleccionar acá es, digamos, el 01 para lo que son los médicos, 02 para el colegio, para lo que son los farmacéuticos, y acá tendremos que ir informando cuánto es el número de horas mensuales programadas, digamos, para atención ambulatoria por parte de los médicos, si es el caso, por ejemplo, programadas en emergencia, programadas en hospitalización, horas administrativas programadas, horas de capacitación, horas en el centro quirúrgico, obstétrico, para procedimientos, para otras actividades. Si nosotros habíamos declarado en la parte, en la tabla A, que existen 10 médicos, pues acá tendría que haber el total de profesionales médicos también 10, ¿correcto? Eso debe coincidir la información que tenemos de la tabla J con la tabla A, ¿ok? Veamos. Si nosotros observamos acá en la tabla A, perdón, en la tabla J, acá se han definido, por ejemplo, profesionales. Si está un profesional, en este caso con el código 9, tendría que observar acá, estoy hablando de tecnólogos médicos del Perú. Si acá nosotros definimos que ha habido un total de 9 profesionales tecnólogos, tiene que ser que en mi tabla A, acá también debería haber 9, ¿correcto? 9 tecnólogos. Y acá tengo 16. Entonces, ahí no está habiendo, digamos, una información consistente. Si acá tengo 16, acá en la tabla J también tendría que tener 16. Hay que tener en cuenta que cuando se suba esa información, tiene que coincidir con la que se ha remitido ya en la tabla A. ¿Ok? Si se dan cuenta, cuando estamos hablando de las, en este caso de las IPRES, acá digamos, sí se va a tener que apuntar información. En este caso, no como en las tablas anteriores, que a veces no hay algunos servicios en los establecimientos. ¿Okay? Entonces, esa es la información que se tiene que apuntar en las 13 tramas de la información del CETIPRES. Si ustedes, digamos, tienen alguna duda, eso cuando ya se va llevando a cabo, de que se va a empezar a trabajar, a recolectar la información, si existe alguna de las dudas, puede comunicarse también con mi persona para poder apoyarme. Le voy a dejar acá el número de mi celular para que se comunique y nosotros podamos darle la asesoría correspondiente. Recuerden que nosotros estamos en el horario de atención de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A veces no se les puede contestar en este momento porque ustedes se dan cuenta, he tenido varias llamadas, pero no he podido contestar por el tema de estar a veces brindando capacitación o alguna asistencia técnica. Les recomiendo que por favor muchas veces me puede escribir a mi número de WhatsApp y yo me voy a comunicar con ustedes al momento que termine la asistencia para poder apoyarlo. Entonces, si hubiese alguna consulta, estoy presto para poder, digamos, coordinar con ustedes.
Si caso no lo hubiera, pues, como les digo, ahí tienen el WhatsApp, por favor, copien el número para que nosotros podamos, hoy en este caso, pueda, digamos, apoyarlos para la duda que ustedes tengan. Caso contrario, pues les agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo, por la participación y estamos en contacto. Que tengan buenas tardes. Hasta luego.